Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Quiero compartirles en este momento un tema que lo quise titular El primer hombre con fe. Vamos a estar viendo quién fue la primera persona en esta tierra que manifestó fe, que manifestó una fe particular y una fe singular. Antes de hablar de este personaje, quiero también darles tres definiciones que tenemos de esa palabra fe. La primera definición la vamos a ya mencionar, la definición etimológica. La segunda definición va a ser la definición natural o la definición terrenal. Y por último vamos a ver la definición teológica o la definición bíblica de la palabra fe. La definición etimológica de la palabra fe proviene del griego. La raíz de esta palabra viene de una palabra griega que se menciona pistis, y esta palabra pistis, que es la que le da vida a la palabra fe, básicamente significa confianza o crédito. Confianza o crédito. La segunda definición, que la pudimos clasificar como una definición natural o una definición terrenal, es más o menos, la palabra que escuchamos, ¿verdad? Porque todo el mundo hace mención de la palabra fe. Esto no es algo únicamente de los cristianos, sino que muchas personas, ¿verdad?, hemos escuchado que dan uso a esa palabra fe. Entonces, la definición natural de la palabra fe sería más o menos una confianza, una expectativa, un positivismo acerca de una situación o inclusive acerca de alguien. Esa es la definición natural de la palabra fe. Y por eso es que el día de hoy usted ve que cualquier persona puede decir, mira, tengo fe y tenemos fe y hay que tener fe y para adelante hay que tener fe. Y bueno, muchas veces estos términos que se utilizan en personas no creyentes, que no conocen la palabra, gente natural, gente terrenal, pues muchas veces hace mención a eso, ¿no? A una expectativa futuro, a una confianza acerca de una situación que se pueda resolver o acerca de alguien. Hay personas que dicen, tengo fe en el presidente, tengo fe en esto, tengo fe en aquello. Hay personas, como pasa ahorita, por lo menos en el contexto de Venezuela, en donde prácticamente mucha gente tiene fe en la selección venezolana, que posiblemente este año pueda alcanzar su primer campeonato mundial, participar en su primer campeonato mundial. Entonces usted ve un poquito a la gente arengando con eso, mano, tengo fe y tengo fe. Pues bueno, cuando escuchamos estos términos de tengo fe o hay que tener fe en el contexto natural, pues realmente es eso, es una confianza acerca de una situación a futura que se pueda dar, o una expectativa, un positivismo acerca de una situación, acerca de algo o inclusive acerca de alguien. Hasta este punto hemos visto las dos definiciones de la palabra fe. La tercera definición de la palabra fe, que sería la definición teológica o la definición bíblica, que es la fe para la Biblia, que es la fe para la teología. Pues bueno, la definición teológica y bíblica de la palabra fe básicamente es la confianza que nosotros depositamos en Jesucristo para nuestra justificación y para nuestra salvación. ¿Qué es la fe? Teológicamente hablando, es la confianza que nosotros depositamos en Jesucristo para nuestra justificación y para nuestra salvación. Y precisamente esa fe tenemos en la Biblia registrado al primer hombre que manifestó esa fe salvífica, esa fe que no solamente lo llevó a alcanzar la salvación, sino que también a ser el primer hombre justificado, el primer hombre que alcanzó la justificación, que es por la fe, que luego el apóstol Pablo también enseña eso prácticamente en todo su ministerio. Entonces vamos a mirar y vamos a conocer quién fue el primer hombre con fe en esta
la tierra. Y para eso tenemos que remitirnos obviamente al Génesis capítulo 4. Al Génesis capítulo 4 vamos a estar mirando Génesis capítulo 4 y lo vamos a ver de versículo 4:4. Génesis 4:4 vamos a leer ahí un poquito lo que es la historia de la primera persona que manifestó fe, pero luego vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, y vamos a ver que efectivamente este personaje del Antiguo Testamento fue el primer hombre con fe. Génesis 4:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Acá le leí la versión de Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar el de Génesis 4. Ahí le leí, fue la de Hebreos capítulo 11. En Génesis capítulo 4, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya vimos la de Génesis, y efectivamente, como lo dice el autor ahí a los Hebreos capítulo 11, nos deja bastante claro que el primer hombre con fe, ¿quién fue? Fue Abel. Abel fue el primer hombre que manifestó fe, que tuvo esa fe, no la fe etimológica, no la fe natural, sino esa fe, la fe salvífica, esa fe que es depositar la confianza en que realmente este hombre estaba delante de Dios. Y esto fue lo que marcó un poco la diferencia en todo lo que sucedió en este famoso Génesis capítulo 4. Como bien lo sabemos, en ese episodio es donde Caín mata a este hermano suyo llamado Abel. Pero vemos que la causa de todo esto fue que la ofrenda de Caín, anteriormente Caín mismo fue rechazado por Dios con su ofrenda, pero Abel, al presentarse delante de Dios con su ofrenda, Abel fue aceptado por Dios en primer lugar, y también su ofrenda. ¿Por qué? El autor a los Hebreos entonces nos dice en Hebreos 11:4, por la fe. ¿Ve? Qué interesante. Acá el autor de los Hebreos nos está enseñando qué diferencia hubo entre esa comparecencia de Caín con la de Abel en aquel día de Génesis capítulo 4. Caín se acercó delante de Dios, pero se acercó sin fe. En cambio que Abel, recuerden un poco para ponerlos en contexto, a aquellos que les encanta estudiar la Biblia, después de la caída, es decir, después de Génesis capítulo 3, una vez que el hombre fue expulsado del Edén, del paraíso, ya el hombre no tenía contacto visual con Dios. Ya el hombre no podía ver a Dios. Es decir, tanto Caín como Abel no tenían la capacidad de ver a Dios literal, de ver a Dios cara a cara. La costumbre de llevarle ofrenda a Dios se lo había inculcado seguramente sus padres Adán y Eva. Pero entonces estamos hablando que tanto Caín como Abel se presentan delante de Dios, no literalmente, se presentan así como usted y yo vamos a la iglesia, se presentaron delante de Dios, así como ya luego en el Antiguo Testamento continuamente los sacerdotes ofrecían ofrendas delante de Dios sin tener a Dios delante de ellos de manera literal, ¿no? De manera física. Sabemos que Dios estaba allí porque luego Dios habla a la conciencia de Caín cuando Caín mata a su hermano. Pero la diferencia entre Caín y Abel es que cuando Caín se presenta con su ofrenda delante de Dios, Caín no tiene fe,
Para Caín seguramente no lo estaba haciendo por religión, lo estaba haciendo por obligación, lo estaba haciendo porque, bueno, su papá y su mamá se lo enseñaron, pero para Caín no había ningún impacto espiritual. A diferencia de Abel, que cuando Abel se presenta delante de Dios con esa ofrenda, no viendo a Dios de manera literal ni de manera visible, entonces la Biblia dice que Abel sí se acercó con fe. Y luego el autor de los Hebreos nos va a decir algo que también cierra toda esta historia de este primer hombre con fe, es que nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahí estaba la diferencia entre Abel y Caín. Caín se acercó, seguramente para Caín era un ritual más. Era un ritual más, pero cuando Abel fue a llevar su ofrenda, Abel tenía la convicción de que Dios estaba ahí. Abel tenía la convicción de que estaba llevando la ofrenda a Dios, porque Abel tenía la convicción de que Dios está y que Dios le iba a responder, que Dios estaba presente. Miren qué interesante esto. Caín no fue el primer hombre con fe. Caín fue el primer hombre depravado, el primer hombre asesino, pero Abel fue el primer hombre que manifestó fe. Ahora, hay personas que me han preguntado, bueno, pastor, ¿esto significa que Abel nació con otra naturaleza? No hay que confundir. Tanto Caín como Abel, los dos nacieron caídos, los dos nacieron en una condición caída, pero fíjese bien, el poco tiempo que Abel vivió, el poco tiempo que Abel pudo vivir, le sirvió a Abel para ser salvo. Le sirvió a Abel para traerle una ofrenda delante de Dios con fe, y que a través de esa fe de Abel fue justificado, como lo dice el autor acá a los Hebreos, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, tan justo que su ofrenda terminó siendo un testimonio en contra del mismo Caín, porque Abel es el primer hombre justificado en la humanidad, porque también fue el primer hombre con fe en esta humanidad. Es decir, estamos aprendiendo del primer hombre con fe, y ese primer hombre con fe fue Abel. Abel fue el primer hombre que, justificado por la fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Abel fue el primer hombre que tuvo paz con Dios, fue el primer hombre que al presentarse delante de Dios con esa ofrenda, él sabía que Dios estaba ahí, él tenía la convicción de que no estaba presentando una ofrenda al aire, no estaba haciendo un acto religioso, no estaba haciendo un ritual rutinario o un ritual impuesto por sus padres. Miren qué diferencia, miren toda la fe que tuvo Abel, hermanos, al punto tal de que Dios no se quedó inerte. Dios no dejó pasar por alto ese momento de fe que manifestó Abel. ¿Por qué? Porque ya luego Abel termina siendo un tipo. Cuando hablamos a nivel teológico, hablamos de tipo es tipo o figura. Entonces Abel termina siendo como una referencia, ¿no? Que se entienda un poco mejor. Abel termina siendo un tipo, una figura o una referencia de todos los que posteriormente también iban a manifestar esa fe salvífica, la fe que es la confianza en nuestro Señor Jesucristo para nuestra justificación y para nuestra salvación. Abel fue el primero. De hecho, cuando usted lee Hebreos capítulo 11, y qué interesante que Hebreos capítulo 11, como muchos lo han dicho, ¿no? Muchos lo han establecido, es lo que quería decir. Como muchos lo han establecido, Hebreos capítulo 11 se le conoce como la galería de los hombres y mujeres de fe. Todos los hombres y mujeres que vemos en Hebreos capítulo 11, ahí se habla de gente que tuvo fe salvífica,
que tuvo fe, que finalmente le justificó y que estas personas posteriormente fueron salvos. ¿Por qué? Porque ejercieron esa fe teológica, ejercieron esa fe bíblica, que no es otra cosa que haber puesto la confianza en nuestro Señor Jesucristo para su justificación y para su salvación. Eso lo hizo Abel por la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Abel sabía que es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerque a Dios tenga la convicción de que realmente Dios se va a manifestar y que Dios está para manifestarse y poderle salvar. Por eso, Hebreos capítulo 11, cuando tenemos la definición bíblica de lo que es la fe, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ve que seguimos con la misma tónica. No hace falta ver a Dios para tener fe salvífica. Y Abel es el primer ejemplo. El día de hoy hay mucha gente que dicen, bueno, si veo a Dios, yo voy a creer. Probablemente a lo mejor Caín también a lo mejor tiene ese mismo pensamiento, ¿no? A lo mejor la actitud de Caín hubiese sido un poco diferente si hubiese tenido a Dios delante de él de manera literal. Pero como no lo tenía de manera literal, Caín no le importó mucho. Caín pensó que estaba solamente haciendo un ritual más. Yo creo que esto también nos sirve para algo de reflexión en este tiempo. El día de hoy, aunque usted no lo crea, hay mucha gente en el cristianismo moderno y en muchas iglesias con la fe de Caín. Van a la iglesia para que el pastor no los reprenda luego, no los llame a la casa. Los domingos van a la iglesia como algo rutinario. Van porque les toca ir. Van porque, bueno, no tienen más nada que hacer. Y bueno, van a la iglesia, pero no van a la iglesia con la fe de que realmente van para adorar a Dios, que Dios esté en medio de la congregación de los santos, de los justos. Hay mucha gente que no va a la iglesia con la fe de Abel, van a la iglesia con la fe de Caín. ¿Y cuál es el resultado? ¿O cuál termina siendo el resultado? No hay bendición, no hay justificación, no hay salvación, porque es necesario que nos acerquemos a Dios creyendo que le hay, creyendo que Él está allí. El apóstol Pedro también nos dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Esa es la fe, mis hermanos. Esa es la fe que realmente nos pide las Escrituras, no una fe que tenemos que ver nada. Hay gente, el día de hoy hay gente que tiene que ver milagros, que tiene que ver un montón de cosas que pasen en la iglesia, sensacionalmente hablando, para supuestamente creer. No, esa es la fe de Caín. Esa es la fe de Caín. La fe de Abel, la fe que justifica, es otra cosa, es confianza sin ver. Es la convicción de lo que no se ve. Abel no necesitó ver a Dios. Abel sabía que Dios estaba ahí. Y por cuanto sabía que Dios estaba allí, preparó la más excelente ofrenda, pero no solamente el corderito, la ovejita, el mismo corazón de Abel fue la primicia de la ofrenda. Es decir, mis hermanos, el primer hombre con fe fue Abel, y creo que nos deja un gran ejemplo este personaje de la Biblia, que vuelvo y reitero, tuvo una vida bastante corta, unos breves versículos del capítulo 4, es donde se resume todo lo que fue la vida de Abel. Pero miren qué interesante, cuando realmente nosotros ponemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo para salvación, para nuestra justificación, como lo hizo Abel. Abel no vivió mucho. Abel es un personaje que del capítulo 4, del capítulo 4 no trasciende en las Escrituras. Pero por cuanto fue el primer hombre que tuvo fe en todo este mundo, fue el primer hombre que manifestó la fe salvífica en todo este mundo, el mismo Señor Jesucristo habló acerca de Abel. El mismo Señor Jesucristo
prometió que la sangre de Abel, esa sangre que derramó Caín, sería cobrada, no pasaría por alto, al igual que todos aquellos que murieron a la par de Abel, con fe. Todos los que murieron con fe, alcanzarían la justicia que Dios les había prometido. Y cuando el Señor estaba reprendiendo, ahí el Señor reprendiendo duramente a los fariseos, el Señor le dice a ellos, porque los acusa a los fariseos, a sus antepasados, de haber matado a los profetas, de haber matado a tantos predicadores, tantos hombres de Dios, tantos varones de Dios, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios fue enviándole al pueblo para que se arrepintieran, para que dejaran el pecado, para que se volvieran a Dios verdaderamente, y cada uno de ellos de manera sistemática los mataban, los apedreaban, los humillaban. Y acá el Señor dice, o les está diciendo a los fariseos, que finalmente Dios iba a hacer justicia por aquellos hombres de fe, que los antepasados de los fariseos, los judíos rebeldes, los israelitas rebeldes del Antiguo Testamento, habían asesinado de manera sistemática. Mateo 23:35, para ir finalizando la reflexión, nos dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Escuchen, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Creo, mis hermanos, hemos puesto la guinda al pastel. Indudablemente, Abel fue el primer hombre con fe en la tierra. Indudablemente, Abel fue el primer hombre justo, justificado en esta tierra, porque lo confirma nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el que estuvo ahí, a quien le entregó la ofrenda a Abel. Él mismo ahora encarnado, Dios encarnado, ahora está diciendo y está haciéndonos entender. Miren cómo llama Cristo a Abel el justo. Miren qué tremendo. Cristo mismo, esto no es Pablo, no es Pedro, no es Juan. Cristo mismo hace mención de Abel en el Nuevo Testamento, y Cristo le llama a Abel el justo. Es decir, Abel a quien justifiqué, Abel que es justo. Y el Señor promete que también va a tomar venganza de la sangre del justo Abel. Abel fue el primer hombre con fe. Es el que abrió el camino de la fe. Luego llegó Abraham, luego llegó Isaac, luego llegó Jacob, luego llegaron varios personajes, Rahab la ramera, luego llegó Sansón, luego llegó muchos personajes, llegaron también a manifestar la fe salvífica. Y para el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, los gentiles que éramos paganos antes, también tuvimos esa oportunidad de tener fe salvífica, de tener esa fe en Cristo que nos pudiese justificar y que nos pudiese salvar. Hermanos, vivamos por fe. Hermanos, andemos por fe. Vamos a copiar la vida de Abel el justo, y vamos a vivir como este hombre. Cada domingo que nos toque ir a la iglesia, vamos con la fe de Abel, no con la fe de Caín, no con la fe religiosa, no con la fe rutinaria. Vamos con la fe de Abel, esa fe que le llevó a preparar la más excelente ofrenda, porque Abel sabía que se iba a presentar delante del Dios todopoderoso, del Dios maravilloso y santo. Que Dios nos ayude. Y hemos aprendido entonces en este video que el primer hombre con fe en la tierra fue el justo Abel, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Y así nos veremos entonces, mis hermanos, en un próximo video. Que Dios les guarde grandemente.